terminen de hacerlos, algunas cosas, algunas actividades. Bueno, vamos entonces a comenzar hoy con esto. Listo. Entonces, hoy vengo, no sé qué tan buena noticia sea para ustedes, pero quiero decirles que he corrido la fecha de entrega del ensayo. El ensayo estaba para este sábado, de hoy se abría y se cerraba el otro sábado, el del ensayo final. Y he decidido correrla con los tres grupos de los sábados por algunas razones de corte más pedagógico. Por ejemplo, hoy voy a explicarles cómo hacer una tesis y cuál es la temática que deben abordar ustedes en el ensayo, ¿sí? Y desde qué perspectiva quiero yo que me trabaje en el ensayo. Entonces quiero que, pues, explicarles eso antes de que se sienten a hacer el ensayo. Si yo veo prudente, de pronto lo corro otra semana más. Quiere decir que, espere. Ah, ya estaba grabando. Quiere decir que todas las actividades se correrían, no se preocupen, no es de amontonar actividades. A decir verdad, tenemos el semestre, así las clases de pronto se me corten en ahorita en octubre, no importa, pero tenemos el semestre, así que no nos estresemos por eso. Una, 2 semanas más, no importa. Pero la idea es explicarles que pues en qué consiste, cómo se redacta, son elementos del contenido que son valiosísimos para que ustedes puedan no solo construir este ensayo, sino pues sean como herramientas también para todas las demás asignaturas. Así que pues ese era el anuncio, ¿no? Se corrió la fecha del ensayo. Esta semana no van a tener que subir nada a la plataforma en cuanto a taller de lenguaje. La segunda parte es la revisión de uno de los trabajos que ustedes me presentaron la clase pasada, trabajo que ahora no encuentro, trabajo que creo que ya encontré. Porfa, ¿qué es lo que voy a pedirles? Me colaboran porque pues tenía abierto ahorita el del RA1. Si estos compañeros que están acá, Valentina Fernández, Felipe Flores, Silvia y Merly, sí son del SA1, es decir, sí son de ustedes, son de su grupo, ¿sí? Sí, profe. Ok, listo. Es que no quiero pues revisar textos que no sean del grupo porque pues no estoy trabajando casi lo mismo con todos, pero entonces uno espera que sea netamente de alguien ahí como que digan, oiga, eso es mío. Un poquito como en cierta medida triste por esto, porque pues hicimos solo estos dos objetivos. En el curso anterior pues hubo un solo grupo me alcanzó a escribir el texto y ay, no, bueno, de todas maneras ese insumo me va a servir ahorita que les voy a hablar luego en otra sesión sobre inteligencia artificial. Ese insumo me va a servir muchísimo. Lo que quería decirles entonces era que trabajamos pues el reconocimiento de la tipología textual y pues ustedes analizaron textos para poder asignarles un tipo de texto como tal. Entonces teníamos este texto que era violencias contra la mujer e intrafamiliar y responsabilidad civil por daño intrafamiliar en Colombia a propósito de la sentencia SU 80 de 2020. Y los compañeros pusieron que era expositivo. Y yo tengo que decirles que no era expositivo. El texto era uy, me salió también era argumentativo. Ellos, cómo concibieron el texto? Menciona una problemática hacia la violencia intrafamiliar. Pero ¿cuál? ¿Cuál? Miren, chicos, cuando yo como profesor voy a saltar acá, ustedes me dicen, es que hay una problemática ahí. ¿Me podrías decir cuál? No sé. No entendió cuál es la problemática, no entendió el texto. ¿Listo? Cuando es muy general, no puntual, esta palabra acá me está funcionando. Sí era válida, salvo me mencionara más adelante la problemática. Miremoslo a ver. Hacia la violencia de la mujer e intrafamiliar. Problemática. ¿Cuál es la problemática que plantea? Porque ya aquí hay un problema, ¿no?
pero ellos no van a hablar, o esas dos personas no hablaron de la violencia contra la mujer intrafamiliar. Se refirieron a un punto exacto. Muestra a ver si lo dicen acá. Además que plantea el argumento, ojo, ¿cómo me dicen es positivo y ya acá me hablan de argumentos? ¿El argumento es de qué tipo de texto? Argumentativo. Plantea el argumento de la Corte Constitucional y los vacíos que existen en la Administración de Justicia. Ay, señores, este grupo me sorprende, cómo me mezcló algunas cosas. Oiga, pero tenían conocimiento exactamente de la tesis principal del autor. O sea, sí comprendieron el texto, chicos. ¿Qué conlleva a la mala reparación de esto era? Ustedes son de los grupos que uno dice, pero ¿cómo así? Yo ya estaba a punto de clavar un uno, pero después de que ustedes me digan, claro, el texto habla de los vacíos existentes y esa era la crítica. En los expositivos yo no tomo, yo no doy un juicio de valor, yo no critico, yo solo analizo y expongo. En cambio, en el argumentativo sí critico, si doy mi punto de vista, si doy mi punto interpretativo de que no se están haciendo las cosas como se debe. Porfa, que quede claro. Ahora se los voy a pasar a mostrar en el texto. Miren lo que va a pasar acá. En medio de la preocupación por conceder protección a la mujer víctima de violencia de género, la Corte Constitucional paró acá a decirles lo siguiente. Cuando mencionen una institución, las dos van en mayúscula inicial. Lo mismo pasa con la ley, lo mismo pasa con el Estado. Si es una ley puntual, la ley 100. Ahí va con mayúscula inicial la palabra ley. Si es, por ejemplo, el Estado como una entidad administrativa, va con mayúscula inicial. ¿Listo? Constatan un aparente déficit de protección en relación con el acceso a la administración de justicia. Ojo, aquí hay una palabra vital. La apariencia que hay en ese déficit para que protejan a la mujer víctima de violencia intrafamiliar o de género. ¿Listo? La aparente déficit de protección en relación con el acceso a la administración y justicia y una reparación integral efectiva de todos los daños. Dicho déficit consistiría, mire que ni siquiera lo están afirmando, están hablando en condicional hacia el futuro, consistiría en, cuando como planteas una hipótesis, el cadáver debió estar en la en el cuarto de baño, ¿sí? Entonces planteamos hacia el futuro, ¿no? Consistiría el decir de la Corte en la falta de un recurso. La Corte dice que falta un recurso efectivo para que la mujer víctima de violencia de género pueda acceder a la reparación integral. Porfa, quiero que miren este conector importantísimo. Bueno, este sí lo voy a poner, es como de otro color para que lo revisen. Porfa, este conector es trascendental. Yo y los azules. Uy, no, ¿qué hice? Este conector es trascendental ¿en qué sentido? En el sentido en el que, ay, en que me cambia el sentido. Entonces voy a mostrarles a ustedes cómo un conector puede cambiarme el sentido así de fácil. Miren, por ejemplo, esta frase que tengo. Ella es bonita, además tiene novio. ¿Listo? Y tenemos la misma oración. Ella es bonita, pero tiene novio. Y aquí voy a necesitar la ayuda de ustedes. Entonces, tenemos dos conectores acá, que es además, y dentro de lo que es dentro de lo que es la ortografía y los elementos de redacción, además es un conector de adición de información, añade información. Tenemos el conector pero, ¿sí? Ah, que es un conector, o en este caso, démosle el pero, de oposición. Aparte del pero, hay más conectores. Está el sin embargo, está el más sin tilde, el aunque, entre otros. Ahí va.
Lo que hay. De adición tenemos varios, sí. Aparte de ese, por ejemplo, el muy sonado, la Y, sí. Tenemos más con tilde, entre otros conectores de adición. ¿Listo? Ojo, cuando yo cambié el conector, cambié el sentido de la frase. Estoy diciendo otra cosa. ¿Listo? ¿Quién es capaz de cogerme ese cambio que estoy planteando acá con estas dos oraciones? Cuando estoy diciendo ella es bonita, además tiene novio, es muy diferente a decir ella es bonita, pero tiene novio. ¿En qué cambio? ¿Quién me ayuda con esto? ¿O la ven igual? ¿O porque ya dije que cambio tuvo que haber cambiado? ¿Qué opinan ustedes? Profe hace la aclaración como de que además tiene novio y en la otra ya justifica, pero tiene novio. No. La justificación, cuando alguien, una persona va a justificar algo, generalmente utiliza el por qué, ¿no? Que es dar razones de. ¿Por qué tienes que ir a la alcaldía, Yus? Entonces, ¿por qué tengo que hacer el trámite para que me den, no sé, jóvenes en acción? Tengo que llevar, y entonces empiezas, ¿por qué, no? ¿Por qué? Entonces es como más de justificación el de abajo. ¿Quién más se le añade? Pero sí hay algo que arriba dijo que es la... Ay, se me olvidó. Pero sí hay algo que yo sé que lo dijo que fue la primera parte. Ella es bonita, además tiene novio. ¿Alguien más iba a hablar? Eh, Profe, por ejemplo, el conector, pero propone como una restricción Ujú. al, al conector anterior, como una A la palabra, restricción. a la Sí, a palabra. la frase. Sí, señor. Una restricción. ¿Me podrías explicar, ojalá en términos mucho más prosaicos y castizos, su merced, que va también por ese lado? Como, es como si fuera una oposición, porque dice, ella Y en además, este sí, caso, ella es bonita, pero tiene novio, ¿qué significaría ahí? pero, o sea, que está diciéndole en la segunda frase como una restricción. Tiene un impedimento, ¿cierto? Sí, señor. No, y arriba, Y ella es bonita, además tiene novio. Esa es- Ay, le ayudo, no, tranquilo, yo le ayudo porque me dijiste la segunda. Mira, cuando dice arriba, además tiene novio, ojo, la calidad o el adjetivo de bonita, pues se le añade a que tiene novio. Añadir, adicionar, meter más información dentro de la información que estoy poniendo yo en consideración, ¿sí? Entonces, ella es bonita y el hecho de ser bonita, pues le adiciono el novio. En cambio, abajo no está diciendo que le adiciono el novio. Ella es muy bonita. La persona acá está diciendo que es bonita. Sin embargo, encuentra un impedimento en esa belleza, el novio. Ya de ahí para allá, las interpretaciones de patológicas y todo el asunto. Ah, lo que pasa es que le quiere echar perros y por eso es que no le gusta el novio. O quizá el novio le hizo algo. Yo no sé, todo lo que quieran interpretar. Solo que hay una oposición o una restricción, un obstáculo en la segunda. Tiene novio. Suena como. Díganme si no se puede interpretar como este enunciador le hubiera gustado que no tuviera novio para que pudiera él de pronto cortejar a la chica, ¿cierto? Tiene como esa sensación y esa interpretación, pero yo puedo interpretar lo mismo de aquí arriba, de una persona que de pronto hubiera querido cortejar a la persona, a la chica, ¿cierto que no? No puedo por ningún momento esa interpretación entrar en esta sola frase, no puede entrar. Si usted la quiere forzar, fórcela, pero eso no entra. ¿Por qué? Por el conector. Así de sencillo. Entonces, así de fácil. Mientras acá usted quería cortejar a una chica, pero no va a poder hacerlo, acá simplemente le celebra la belleza y el tener novio gracias a esa belleza. ¿Listo? Entonces, tengan claro eso. O sea, me cambió la frase del cielo a la tierra. Una cosa es querer cortejar a alguien, otra cosa es simplemente añadir la información.
En este caso está siendo muy cortés, en este caso está siendo un poco reprimido. Pues se reprime precisamente por, digamos que esta figura de novio que tiene. ¿Listo? ¿Comprendido cuál es la diferencia entre conectores? Es que los conectores no están para que suenen bonito. Los conectores están es para que la frase, las dos frases, por ejemplo, aquí la frase, ella tiene novio, ella es bonita, y hay dos frases, las uní con un conector lógico que da a entender mi mensaje. Si yo acá le quito esto y pongo la I, no me va a cambiar nada. Si yo acá le quito esto y le pongo el sin embargo, no me va a cambiar nada. ¿Se acuerdan en el ICFES cuando decía el anterior conector puede ser reemplazado por, sobre todo en las pruebas a ver noveno o séptimo, ¿sí? Que nos ponían a cambiar los conectores, eran estos. Si usted supiera al menos de dos o tres conectores que son similares en cuanto a la lógica de lo que quieren expresar. Si yo, ay, profe, pero es que suena raro. No es como suene, es que significa, es que escribió. ¿Listo? Es eso. Si tú me preguntas, este, sin embargo, más para lo académico, aunque el pero es igual, la verdad es que no hay diferencia en ellos. ¿Listo? ¿Comprendido más o menos lo de los conectores? Aquí, grosso modo, y eso es una clase rápida. Sí, señor. Profe, por ¿Listo? ejemplo, en la segunda frase se le podría agregar como incluso tiene novio. No, es diferente. No. Ah, es diferente. Ya es otro conector lógico, el incluso. ¿Listo? Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces uno pone un conector de causa-efecto, como yo le decía a la compañera Yus. Y dije, ojo, porque abajo no justifica. Para justificar es el por qué. Y generalmente pudo haber lanzado antes una tesis para el por qué, ¿no? O una pregunta. Porque tienes que ir a la Cámara de Comercio, pues porque tengo que sacar los papeles para la legalización de la nueva empresa que voy a hacer. Sí, ¿por qué tiene que hacer esto? Quítelo y póngalo en afirmación, ¿sí? Entonces, el por qué es la justificación. Siempre damos los porqués, es para justificar, ¿ok? Eh, todo lo que viene después de un pero no agrada mucho a lo anterior. Si a usted le dicen, venga, usted reunió el dinero de los proveedores, sí, pero, ese sí, pero es porque va a aparecer algo que no le va a gustar. Entonces, tengan claro eso. Ella está diciendo que hay un déficit aparente. Sin embargo, esto es parcialmente cierto. Sí lo es, pero no todo. Significa que si no lo es, hay un problema. Pues valga señalar, como se verá, la reparación de los perjuicios en las relaciones de familia es perfectamente factible. Esta es la idea de la autora. ¿Listo? Quitemos estos de este lado y pongámoslos más para este lado. Me gusta más con el Word. ¿Listo? Esta es la idea de ella. Entonces, sí hay factibilidad para que se repare. Si ves cuando hablaba de la problemática, ¿cuál es la problemática? Que la corte dice que no se puede reparar una de familia este tipo de violencia. Ella dice que sí. Entonces su opinión es, se puede reparar a a las personas que sufran violencia de género e intrafamiliar. Y la ley lo abarca. Así las cosas convienen en este punto recordar que la violencia de género y la violencia intrafamiliar no necesariamente coinciden, ¿no? Entonces, un dato curioso que nos lanza acá, ¿sí? La violencia intrafamiliar y la violencia de género son diferentes, ¿no? Una cosa es que un esposo golpea a su esposa o viceversa, aunque en mucho menor proporción en estadísticas que la esposa golpea al esposo. Esto, y otra cosa es que una persona transformista simplemente eh, eh, transformista entre tres personas desadaptadas le partan las extremidades mientras una está grabando, la pongan, la echen a un río y la maten ahogada. O sea, una cosa es violencia de género que no necesariamente coincide con la intrafamiliar. Hay ocasiones en que a la esposa se le golpea, pues en este caso sí es intrafamiliar y violencia de género.
y la corte estaba diciendo pues que no había un mecanismo para hacerlo. Tranquilos, ya voy terminando. Entonces dice, lo que puede incurrir más bien es que nuestros operadores jurídicos no interpretan muy bien la legislación. ¿Recuerdan que yo les puse a hablar sobre el derecho subjetivo? Bueno, esa está en la interpretación, ¿sí? El derecho subjetivo es la interpretación que se le hacen a las leyes. Ella está hablando sobre ese derecho subjetivo, está diciendo, nuestros operadores jurídicos no saben cómo interpretar lo que sí existe constitucionalmente. ¿Listo? Entonces, hay una tesis que ella plantea, una idea principal, claro, que la Corte está refutando la sentencia diciendo que a la Corte que sí hay un mecanismo y que más bien son los jueces los que no son capaces de interpretar bien. ¿Atrevido? Sí, claro, claro, con que la Corte falle y saque una sentencia, yo les he dicho a ustedes, también les los dije a los otros grupos, estos magistrados tienen también su grupo de trabajo, ellos no trabajan solos. Así que antes de sacar una sentencia, ellos hacen todo un proceso con su equipo de trabajo para cuando lleguen a la sentencia, pues obviamente poder debatir y pues tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, muy bien, pero la problemática ya la conocemos, ¿no? Que en este caso hay un déficit en la interpretación de los jueces. Esa es la problemática en contra de la violencia contra la mujer. Listo. Dos, en el texto 2 muestra a ver qué puso ese grupo expositivo al mencionar el proceso y cómo, ese cómo iría tildado. Se debe presentar una tutela. Muy bien, perfecto. Ahora, si hubo gente que de pronto, aunque no lo vimos, me haya puesto acá descriptivo o instructivo, instructivo, todo está bien. ¿Listo? Y le quedó muy bien. Sí, mira, son los pasos para hacer una tutela, tal cual. Ahí están los 7 pasos. ¿Listo? En el texto número 3 es narrativo, por la forma en la que relata. ¿Cómo así? ¿Hay alguien del grupo acá? La forma en la que relata los hechos. ¿Qué forma está relatando los hechos? Da a conocer la historia, los... Ay, sí, esto sí ya me gustó. Muy bien. Vamos a quitar, bueno, pero es que hacer conocer la historia es conocer los hechos. Los personajes, muy bien. Mm, Repitió acontecimientos, hechos e historia. Con una sola bastaba. Y la forma, seguro, creo que me están hablando de más. A ver, hagámosle un análisis acá. O me estoy confundiendo yo. Leámoslo. En el día de la fecha, jueves 26 de octubre del 23 a las 10 de la mañana, la noche anterior y ese día estaba lloviendo. Se llegó a la escena del crimen en respuesta a un llamado familiar, un hermano, a emergencias. A primera vista se encontró un joven de aproximadamente 20 años sin vida, con algunos signos de violencia en el dormitorio de una casa. El oficial policial advirtió que tuvo contacto con la víctima para revisar sus signos vitales y el personal policial respondió al llamado e identificó la escena del crimen por lo que solicitó la presencia. Entonces ellos me están diciendo que es la forma en la que se desarrolló detallando la evidencia de la escena del crimen. No, acá sí les pongo esto y le dejo el resto. Listo. No va a detallar la evidencia, va simplemente a narrar qué sucedió, pues de pronto con detalles. Él acá no sabe qué es evidencia y qué no es evidencia, ¿sí? Entonces, puede que algo no sea evidencia. Él solamente está contando la historia. Muy bien, excelente grupo. Y los magistrados, que es el texto narrativo. No, aquí sí fallaron. Esto es un texto expositivo. Relata la historia histórica. Y no, esto, yo sé que no es error de qué, de intencional, sino como una digitación. Uno escribe, sé que no es, como le digo, no es tan grave, pero sí presten la atención a una relectura cuando hagan sus ensayos, porque a veces nos quedan,
nos quedan estas pequeñas situaciones y no son culpa de nosotros, es como culpa de no echarle una lectura, ¿sí? Es decir, no es un error ortográfico, la historia histórica. De los magistrados, sí, señor, pero no solo de los magistrados, hablaban también de otros cargos en la antigua Roma y Roma con mayúscula inicial, señores, es un imperio. Ofrezcámosle un respeto. Y su manera de administrar la justicia, sí, pero también faltaron los otros cargos. ¿Listo? Claro, salían de los magistrados y a su vez ellos hacían, pues, a ver, les muestro. La figura del rey la sustituyen, no les gustó el rey, pero, mira, por ejemplo, ponen el dictador, eh, ay, yo vi, los ediles curules, los pretores urbanos, ¿sí? Los peregrinos. Entonces, no solamente es de los magistrados, ¿no? Sí, claro, ellos hacen su participación ahí, son bastante importantes, pero mencionan ciertas funciones de los magistrados y también en ocasiones de algunos otros que también tenían funciones. Entonces, estamos hablando de un texto expositivo como tal. ¿Listo? Creo que este no lo alcanzaron a hacer, ¿cierto? Ese no lo alcanzaron a hacer. No, no, señor, no lo terminamos. No, ¿cierto? Lástima. Esa era No, la señor. lágrima en mi mejilla. Bueno, chicos, entonces voy a pasar a explicarles de qué tema quiero que me escriban y termino explicándoles qué es una tesis. Bien, entonces hagámosle. Listo, chicos, mira, ustedes van a elegir un derecho fundamental. Sabemos que están en la primera parte de la Constitución, además ustedes están ahí viendo derecho constitucional, así que pues pueden apoyarse también en su profesor. Lo segundo es, a partir de ese macro tema de derechos fundamentales, ustedes van a subdividir ese tema de derechos fundamentales a un subtema de los muchos que puedan existir. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ustedes me hablaron del libre desarrollo de la personalidad en Foro de Dudas e Inquietudes? Bueno, perdón, de la libertad de expresión, ¿cierto? Pero ¿qué tal si lo pasamos a la red? Entonces vamos a mirar qué es la libertad de expresión en la red. Muy bonito un meme xenofóbico contra unas personas de color azul, por ejemplo, ¿sí? Y entonces yo le doy un like. Cuando yo le doy un like, un juez tiene que juzgarme, porque esa es mi expresión también. Si se comparte las partes íntimas de una chica después que el novio la dejó y yo le doy compartir y sigo con la cadena de sufrimiento para esa pobre mujer, ¿sí? Por haber terminado a un tipo de esos, de ese tipo, de la caraña, dice mi mamá. Si yo le doy compartir y el juez dice que a ella se le vulneraron los derechos y manda a la cárcel a la persona que publicó el video, ¿yo también tengo que ir a la cárcel? Entonces, quiero que elijan un derecho fundamental y digamos que le hagan o lo delimiten en un subtema. En la red, también puede hablar por ejemplo, a ver acá, libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Entonces, puedo referirme, digamos, a los cortes de cabello en los colegios. Los que somos vieja guardia que tuvimos que sufrir. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Es posible juzgar, sí, y condenar a un colegio porque al niño se le prohibió cierto tipo de corte de cabello o cierto piercing? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Cómo los trató el colegio en ese aspecto? ¿Si les prohibieron o no les prohibieron? En mi colegio sí prohibían el color de cabello y los Mm. piercings y los tatuajes, todo eso. ¿Y hace cuánto saliste, Yus?
Yo salí hace 2 años. Uy, hace poquito. Y los Sí, prohibían. ¿Y qué les hacían? nos hacían firmar el observador y hacer como un compromiso de que no íbamos a volver a llegar con el cabello pintado o con piercings. De hecho, hay un piercing en la nariz que se coloca como en el medio de la nariz, que le dicen que es el piercing de las vacas, creo que es. El, ¿Nariguera? Ah, sí, hay Ajá. uno, sí, en las vacas son las narigueras o en los terneros, creo. Pero sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y de hecho, los profesores hacían comentarios ofensivos a Güey, las personas que llevaban esos piercings. Y no demandaron. No, porque el Ah, colegio era, digamos que uno hacía cualquier cosa demandando y los profesores de una vez la cogían contra uno y lo hacían hasta perder el año. ajá, ajá. ¿Alguien más tiene esa experiencia de pronto, algo similar o en los Eh, colegios sí eran un poco más laxos? profe, ¿Por qué sí, cree con que el este tipo tema de de las colegios no uñas, tenía? con el tema del maquillaje. A Ajá. muchos yo creo que nos desmaquillaron en la puerta de la, del ¿A alguien los colegio, del hicieron salón. arrodillarse de pronto? ¿Arrodillarse ay, las chicas sobre sí, todo? sí, para ver Sí, el para ver que la uniforme. falda tocara el piso. Ah, Ajá. Luisa y Laura es de mi generación entonces, ¿no? Ya casi no se hace, pero no falte de pronto. Pero venga, les digo una cosa, desde esa perspectiva, el libre desarrollo de la personalidad, cortes de cabello, maquillaje, largo de falda, ¿no creen que los colegios deberían estar en este momento enfrentando una serie de demandas por eso? Pero ¿por qué no? Porque existe el manual, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso, Luisa? Es el reglamento del colegio. Si ellos ponen sus reglas y usted quiere estudiar allá, usted está obligado a acatar las reglas que Ese es el tiene el asunto. colegio, la institución. Además, nadie te obligó a firmar y tú firmaste. Exacto. Y Pero, tú profe, si uno no firmaba, le llamaban acudiente, entonces era peor. no, no. La firma se hace es en el contrato, Laura, en el que tú aceptas las normas de esa institución cuando firmas en la matrícula. Ah, sí, claro, que inclusive yo tenía un maestro que decía, pues usted mira, haga lo que le dé la gana en su casa, pero acá se hace lo que está estipulado en el manual de convivencia. Y yo, sí, señor. ¿Y ustedes qué creen que las sentencias, o sea, las tutelas que le ponen a muchos colegios, quién las gana, el estudiante o el colegio? No, profe, por lo general siempre la gana el estudiante. Segura, Alexandra. Pero es que, o sea, lo que pasa, Claro, no, qué profe, pena que- en el tema de libre desarrollo de la personalidad sí es un Segura. tema ¿Ya muy, las viste? muy complejo. Yo digo ¿Ya que es las 50, viste? yo digo que uno arriesga No, 50 y bro. 50, o Vale, arriesga a tirarse el año sí. o arriesga a ganar la demanda. ¿Cierto? O Hoy sea, en día es Sí. memorando tras memorando. Sí, pero entonces, mira, por ejemplo, me gustó ahorita, Alexandra, que uno, y eso me pasa a mí también, por sentado, da uno y dice, no, pues las gana el estudiante. No, porque no les echan una mirada. Hay colegios que han ganado. Es más, ¿qué días hace un año, perdón? El de control interno nos dijo, si quiere le traigo todas las demandas que los colegios han ganado con base en el corte de cabello. Digo, se las traigo, porque a veces pensamos que el estudiante siempre es el que gana y no. A veces Profe, ganan profe, los casos. ¿colegio privado o el público? Eso es indistinto. Ahora, también se mira el corte religioso, pero ya en la libertad de culto, arriba. Sin embargo, es que cada caso también es diferente, ¿no? Si ustedes piensan ser abogados, pues depende de las pruebas que se reúnan dentro de cada caso para poder el juez tomar una decisión, porque no va a tomar una decisión con todas las pruebas no son las mismas en todos los casos, ¿no? Pero en el privado también o en el público también, eso lo cobija la misma norma como tal, aunque no las mismas constitución, perdón, manual de convivencia, ¿sí? Eh, Eso es lo que quiero que ustedes hagan con su ensayo a partir del derecho fundamental, que ojalá provoquen, porque eso es una provocación. Yo no le voy a decir si sí o si no, si Alexandra tiene razón, porque puede decirme, mire, profe, estas son las que encontré y estas son las que fallaron, más o menos en las 5 o 10 que revisé, fallaron más a favor del estudiante o fallaron, pero sí te puedo mostrar fallos a favor del colegio. Por ejemplo, ¿ustedes consideran que el colegio debe quitarles el celular a los estudiantes y decomisarlo? ¿O tiene la facultad de llamar a la policía para que lo haga? Profe, ¿Mm? Escucho. por ejemplo,
A mí me pasó eso en un colegio de validación. Ujú. Digamos, Pero eso, dime. ellos pues en el manual decía que uno no podía llevar el celular. Uno acepta lo que dice el manual. Cuando En mi firmas, sí. caso, en mi caso fue una confusión. Yo llevaba mi celular porque pues yo vivo sola y pues tengo a la niña. Ajá. Llevaba mi celular, pero siempre la apagaba. Un día, sacando los libros, se me salió el celular. Y la profesora pues lo alcanzó a ver y me lo quitó. Cuando bueno, como en la salida, el director me coge y me dice que si no le entrego el celular, no puedo seguir estudiando en el colegio. Ajá. O sea, que le entregar el celular o no seguir estudiando en el colegio. Yo le cogí y le dije a él que pues que ¿Qué hubiera pasado con la ley, según su perspectiva? Yo sé que no hemos investigado, por eso Alexandra y todo, no hemos investigado. La verdad, estoy apenas como dándoles el abrebocas de hacia dónde quiero que orienten el ensayo dentro de los derechos fundamentales, un tema que provoque, un tema que no sea tan normal. Dana, ¿tú qué hubiera pasado bajo la ley? ¿Cómo crees que la ley hubiera actuado en tu caso exactamente? pues profe, yo le cogí y le dije a él que se iba a poner lo de la tutela porque esto, eso ya estaba prohibido, el quitarle a los estudiantes el celular. Ajá, ¿y qué Le te dije, dijo? más en un caso, digamos, como el mío, que yo vivía sola y era mi único medio de comunicación y de trabajo porque yo trabajaba por el celular. Oye, y Dana, ¿y te lo quitaron? ¿Y pusiste la tutela? Qué pena, No, o sea, yo ¿no? le dije al rector Se y él concilió. mismo reconcilió, dijo que bueno, que entonces me lo entregaba, pero que no podía volver a suceder. Ajá. Ujú. ¿Ustedes qué creen dentro del colegio con menores de edad? En este caso, pues hablamos de una validación, un tipo de estudio. Este tipo de estudio tiene un nombre, ¿no? Creo que esta educación no es informal, es otro tipo de educación en cuanto a la validación. Sí, creo que es no formal. Y que obviamente acceden muchas personas mayores de edad, ¿no? A este tipo de educación. Sin embargo, en la validación con menores de edad, creo que también se rige bajo eso. O sea, se lo decomisan y a veces uno, el profesor dice, bueno, tráigame a su cliente o tómelo después de clases o después de la jornada. Pero esa decomisación, ese quitarle el celular, ¿hace parte de una violación a algún derecho? Al de Según la tú. privacidad. No, porque no se le va a revisar el celular, solo se le decomisa. ¿Sí? ¿Sería la privacidad? Sí, podría ser, ¿no? Una pregunta, ¿el celular es un bien? En términos jurídicos, ¿es un bien de un ciudadano? Depende del Sí, uso que le claro, dé. sí, profe. No, no que sea bueno o malo, sino es un bien como una casa, como un terreno, es un Claro, bien de es un un bien. ciudadano. Sí, claro. Alexandra, ¿los menores de edad tienen bienes? No. Mm, Bueno, ahí se me deja pensando este tema de. De la mayoría o la minoría de edad, ¿cierto? Estamos hablando de los Mm, colegios. No, pero entra en el debate, porque generalmente hay un tutor que tiene el bien y administra el bien hasta que él cumpla la mayoría de edad y pueda acceder a manipular su bien, ¿cierto? Eso entraría dentro de la norma jurídica. ¿El celular es un bien del menor de edad? Jurídicamente, ¿qué dice la ley? Entonces, entremos a eso, chicos, entremos a ese debate, porque quiero que sea un ensayo argumentativo en donde ustedes expongan lo que ustedes obviamente van a estudiar. Mire, las conversaciones que estamos haciendo acá empieza siendo muy empírico. Es como si nos sentáramos aquí en Santander, aquí en Bucaramanga, en el Parque Romero, con el señor de las Popetas a hablar del libre desarrollo de la personalidad. Eso es muy incipiente, nos falta ahondar. Miremos cuántas sentencias, cuántas tutelas han fallado a favor de los colegios, cuántas no a través de allá, porque yo necesito decir algo más profundo que lo que dice una persona que se sienta allá sin necesidad de venir aquí a estudiar. Me hago entender dónde radica su profesionalismo frente a los otros, los mortales que estamos tratando de pasar el rato.
Entonces, el ensayo argumentativo tiene que partir de ese análisis, de esa investigación que usted hace, de esa investigación. Y esa investigación no son solo trabajos de investigación, es mirar a ver, porque mire cómo que de la misma charla surgen preguntas. Y los colegios no han ganado, pero ¿por qué los colegios no están constantemente enfrentando eso? Pero porque hay colegios que sí lo hacen y hay otros que no lo hacen. Entonces empezamos de una vez a surgir o a levantar preguntas que a través de eso lo vamos tenemos que irlas a solucionar para poder argumentar. Profesora, los colegios pueden quitar los celulares y llamar a la policía porque la ley los enmarca bajo este y este y este, estos artículos. Luego, sí se puede hacer esta, ta, ta, ta. No sé la posición que usted tenga. No está prohibido que las personas vayan maquilladas y el niño, perdón, la otra posición, el niño puede poner una demanda por el libre desarrollo de la personalidad. Hay muchas cosas que se pueden debatir, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, ¿qué es personalidad? Que tú hoy te peines y te pintes de morado y la otra semana vengas de amarillo. Eso no se llama construcción de personalidad, pero no personalidad como tal. Entonces, hay preguntas que quedamos. Puede que sea sí, puede que sea no, ¿sí? Porque si hoy dice que se siente así y mañana se siente así, entonces, ¿desde dónde? Desde el punto de vista clínico y psicológico, ¿dónde está la personalidad? ¿Es algo durable o es algo que cambia cada segundo? Depende de la hormona que esté rigiendo en la hora. ¿Sí ve? Entonces, vamos a entrar entonces en esas situaciones que nos van a llevar a buscar argumentos en contra o argumentos a favor. Por ejemplo, acá el derecho a la vida. Ustedes hablan de la eutanasia. Pueden estar muy de acuerdo, pero cuando yo les planteo la eutanasia en menores de edad y en niños, ¿estarían de acuerdo que matemos o que le apliquemos un medicamento para que el niño corte su vida? El niño. Sí, no importa, lo que importa es el bienestar de una ¿Estás, persona, no importa la edad, ¿tú estás segura? totalmente. El sufrimiento de una persona no importa la edad, si la persona quiere y merece una muerte digna, como una vida No. digna, porque Pero está padeciendo. pero Valentina, la eutanasia yo no la estoy hablando desde enfermedades terminales, que el paciente sufra dolor extremo. Yo estoy hablando desde la decisión de una persona para decir no quiero seguir viviendo. Profe, yo estoy en desacuerdo ¿Sí ve? porque igual, O sea, sí, Dana, te escucho. no sé, digamos un niño, ¿sí? Eh, un caso, no sé, acá en el Socorro han habido varios suicidios, supuestamente, pues en el colegio donde yo estudié, Ese es otro tema. presión que porque metió pues perdió una tarea y algo así. Es una persona que aún no es consciente de las cosas. Sí, Digamos, tomar una decisión tan grande como es el suicidio, sí, claro. no es Y es. algo que ellos todavía estén conscientes. Dana, ahorita se está hablando mucho también de las enfermedades emocionales que la pandemia y las redes sociales están causando en los chicos. No es pendejada. Y eso sí me gustaría como dejarlo acá. A veces uno tiene problemas de ansiedad. Nuestros papás y abuelos jamás supieron que era ansiedad, pero la vivieron, la sufrieron y la lloraron en el baño. Ni siquiera fueron capaces de tratar una enfermedad porque eso es una enfermedad. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad y las redes sociales son una de las generadoras de esa ansiedad y de esas depresiones y de esos problemas mentales en los chicos, que obviamente no saben gestionar. Si uno ya mayorcito le cuesta trabajo gestionar las emociones, imagínense estos chicos que apenas están aprendiendo, entonces es complicado. Venga, esto, Valentina, no se me vaya a ir, que usted estaba aquí con toda enérgica sobre la Acá eutanasia. estoy escuchando. Valentina, cuéntame que me gustó lo que dijiste. ¿Por qué no se debe discriminar en edad? Pero haciendo una comparación, no Sí, claro. solamente por, o sea, no solamente por el caso de la eutanasia para menores de edad, sino en general, Sí. hay niños, bueno, llamémoslo, mayores de 14 años como tal, o de 10 años, 12 años, que también tienen su voluntad y su voz y su razonamiento objetivo de la vida, que ya tienen su propia decisión, su propia autonomía. Entonces, si usted ¿Alguna ve a un niño, disciplina me lo puede demostrar? yo Pregunto. creo que No, 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 solo pregunto. No es que te no, o esté en sea, contra, ¿no? yo pensaría ¿Qué? que tenía que ver un poco la psicología y la psiquiatría. ¿De Pensaría que pronto podían, nos podría ayudar en eso? Sí, sí, vale. porque también, o sea, no solamente vámonos con la parte de la eutanasia para menores, sino
en muchas situaciones en el derecho se Claro. utiliza también la voluntad de los menores de edad para su decisión frente a muchas decisiones. Ejemplo, un menor de edad puede decidir, bueno, también desde la edad que tenga, con cuál padre quiere estar, determinar una violación, Ajá. un testimonio, son muchos factores. O sea, a los menores de edad hay que también tenerlos en cuenta con la voluntad y su autonomía que tengan para muchas cosas. Nos faltaría mirar qué dice la jurisprudencia para que, porque un menor de edad no puede elegir representantes ni nada por el estilo, ¿no? Entonces nos falta mirar desde qué dice la jurisprudencia para tener en cuenta la voluntad de un menor de edad en Si este no caso. estoy mal, se adelantan derechos, se hace mucho, en algunos hay casos de que han existido que la autonomía de los menores de edad, hay un término establecido para eso en el Que nos derecho, tocaría buscar, para, ¿sí o no? bueno, en sí Claro. se hace como se llama como el adelante de la personalidad jurídica de los menores de edad, algo así Ajá. que Dale, ver. eso me gusta. Es que ahí es a donde yo quiero llevarlo, Valentinas, precisamente a que el texto no parta precisamente de lo que estamos haciendo acá. Perdón, sí parte de lo que estamos haciendo acá, pero nos tiene que llevar a ahondar, porque si no, no nos va a servir de nada si no empezamos a hablar lo secular, lo mismo de siempre. Entonces, mira que ya tienes como un acervo, que ya tienes como un voz a voz que hemos escuchado. Ahora revisemos si ese voz a voz es cierto. Entonces, si miramos si la psiquiatría me avala eso, luego vamos a mirar este término, luego, o sea, si yo me pongo a sentarme a escribir solo con lo que yo sé, discúlpenme con la expresión, pero ustedes van a perder el ensayo. Van a perderlo porque en últimas yo lo que les voy a decir, venga, yo me siento en un parque y una persona natural me puede decir esto. Y yo quiero que ya lo diga una persona que ha ahondado y que yo no he ahondado en eso. Y créeme que tengo buen olfato. Así que he O revisado sea, textos. someterse, profe, o Sí, sea, dime. asentar el tema sobre algo de fundamentos jurídicos, tener un fundamento Uy, jurídico a la hora. claro, ustedes pueden argumentar desde la ley, Alexandra. Eso pueden ser. De hecho, por eso digo que de pronto retrasada la otra clase del ensayo, porque vamos a mirar cómo organizamos nuestra argumentación y dónde encontramos fuentes fiables. ¿Listo? Fuentes fiables. Y Valentina, te dejo una pregunta en ese caso. ¿Por qué no es contradictorio esta eutanasia con el derecho fundamental a la vida? ¿En dónde de verdad, digamos que podemos cortar ahí para no estar violando la vida de una persona, ¿no? ¿Sí? Es la pregunta que te dejaría como para que la pensaras y le tomaras la posición. Entonces, sí, lo que quiero es eso precisamente. ¿Cómo vas a construir ese argumento? Pero yo hoy les voy a enseñar a sacar la idea que van a defender, que se llama tesis. La idea que quieren defender ustedes, ya sea en la educación, en la salud, en la vida, en la igualdad, en el libre desarrollo de la personalidad, en la libertad de expresión. Te doy otro caso, por ejemplo, la libertad de culto. Eh, eh, las cátedras de religión, quiero que mi hijo tome una cátedra de religión, pero es que el colegio es católico, papá. Sí, pero aún así mi hijo tiene derecho a recibir una educación más laica o qué? ¿El gobierno me avala o me toca sacarlo del colegio y ponerlo en el otro? Sí, entonces todas estas situaciones nos pueden competir a nosotros, pero a su vez ahondar en lo que dice la jurisprudencia, que generalmente ustedes argumentan es precisamente desde la jurisprudencia. Y bueno, si hay estadísticas, por ejemplo, en cuanto al trabajo, ¿no? La igualdad en mujeres y hombres, hay estadísticas de las diferencias entre los puestos de trabajo y lo que ganan, entonces, pues si tienen estadísticas, de una vez las lanzan. Si no, con las mismas sentencias de la corte, con las mismas leyes, estudios de psiquiatría, es decir, vamos a ahondar en ello. Yo también les recomendaba, miren la otra parte. Sí ve que con Valentina traté como de ponerme en contra de ella, no precisamente por gusto, sino porque me gusta que a su vez esté también tomando las medidas de los que opinan diferente a mí, que es lo que las redes sociales también nos han hecho mucho daño. Como tenemos todos los amigos que piensan igual a mí, ¿cómo yo voy a entonces a formarme una opinión con base en ellos? No puedo. Necesito es más a los que no piensen igual a mí. De hecho, nos forman más ese tipo de personas. ¿Listo? Ténganlo claro. Así nos gusten más los amigos. A mí también me gustan los amigos que piensan igual a mí. Pero si yo necesito tomar una posición frente a un texto académico, yo necesito ver la contraparte. En este caso, en texto argumentativo, ¿yo? Listo. Por ahora vamos a tener claro acá como los temas, ¿cierto? Ya en eso quedamos claro, un tema y lo dividimos en un subtema. ¿Ok? Por ahora.
Ahora vamos a ver qué es una tesis. La tesis son solo dos renglones, chicos. La tesis no son párrafos. Es una idea que usted va a buscar exponer, perdón, argumentar, sostener. Esas son las tesis. Esta se borra y esta se queda. Entonces, vamos a mirar cómo la podemos diseñar para que nos quede muy bien hecha. Vamos a poner acá arriba y expliquemos esta. Listo. ¿Cómo vamos a escribir el ensayo? El ensayo va a constituir o va a tener esta estructura. Generalmente casi todos los ensayos tienen esta estructura, yo ya se las mostré, que es introducción, un párrafo de introducción. Ya más adelante les estaré explicando exactamente otra vez esto. Y acá, que hoy queremos o que hoy quiero como ahondar en esta parte, en el tiempo que me queda, sobre la tesis. Entonces, quiero ahondar sobre cómo vamos a construirla. Luego vienen la tesis tiene que ir en la introducción. Son dos renglones, renglón y medio va dentro de la introducción. Luego vienen tres párrafos porque voy a pedirle tres argumentos que sostengan esa idea que tú me planteas acá y que a su vez está dentro de este párrafo y que finalmente después de esos tres argumentos me hagan un párrafo de conclusión. Ese es el más sencillo porque ustedes ya hicieron todo el desarrollo mental acá. Acá simplemente es decir que su tesis es válida y que yo debería pensar como ustedes están pensando porque es lo mejor, es lo más racional. Ojo, lo más racional, no es ni lo bueno ni lo malo, lo más racional, es cognitivamente más aceptable. Listo. Esa sería como la estructura. Ya después se los vengo a explicar otra vez, no se preocupen. Por el momento entremos a mirar qué es una tesis. Listo. Entonces, cuando hablemos de una tesis, vamos a hablar es de una afirmación. Una afirmación en renglón y medio, ¿sí? En donde muestre una posición. Usted muestre una posición. Es que yo estoy de acuerdo con la eutanasia, que a veces sí, a veces no. No. Asuma una postura crítica, ¿sí o no? Una postura crítica es lo mejor que existe en argumentación. La posición bien planteada desde un comienzo. Profe, pero hay cosas que sí, hay cosas que no, pues simplemente haga pros y contras y alíese con el que tenga más. Eso es todo. ¿Sí? Yo sé que hay matices que a veces no somos como tan radicales, pero en los textos argumentativos lo mejor es esa posición clara. ¿Listo? Y en forma de afirmación. Ese renglón y medio es una afirmación que usted va, listo, esto es así. Pero esto no surge de la nada, esto surge después de haber leído, de haber investigado, ¿sí? Todas esas situaciones que les acabo de, como de plantear hoy, esas, como les digo, como esas entradas, esa picada, esa provocación que hace su tema, hacen que nosotros nos postulemos tesis sólidas en este caso. Yo puedo decir que estoy a favor de los niños, a favor de mi país o de los animales. Esas son afirmaciones que muestran una posición. Pero ¿por qué son vacías? ¿Por qué hacen falta? No es suficiente. Miren esta que planteo. El hombre es violento. Cuando yo digo que el hombre es violento, a mí me surgen unos cuestionamientos, por ejemplo, unas preguntas. ¿Qué significa el hombre? ¿Es que se refiere a hombres y mujeres, toda la especie como tal? ¿O solo a los hombres varones? ¿O solo a uno que estaba maltratando a la chica de la cafetería? ¿A quién se refiere? Entonces, cuando yo le hago esas preguntas a su tesis, yo voy a decir que su tesis está vacía. O sea, tiene vacíos, no es concreta y no está delimitando el tema que quiere abordar. Bueno, profe, si estar a favor del país de los niños o decir que el hombre es violento no es una tesis, ¿qué sería una tesis? Hombre, podemos mejorarlas. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, estoy a favor del aborto, es muy general. ¿Qué pasa si yo digo estoy a favor de la despenalización del aborto en este caso concreto y con estos meses de embarazo de gestación? ¿Cambió ya la tesis? Claro, ahora sí se va a volver más precisa. Y es por eso que una tesis de medio renglón no me sirve. En serio. La tesis debe ser de renglón a renglón y medio. Más no. Si usted me escribe un párrafo como tesis, yo le pongo X. No es.
Entonces, ¿puedo decir que está a favor de la legalización de la dosis personal? No. Estoy en contra de la despenalización de la dosis personal de X droga en X circunstancias, pero también con X restricciones, ¿sí? O sea, quiero que sea lo más puntual posible y lo más preciso posible porque su texto no es muy extenso y la tesis me ayuda a delimitar hasta dónde va mi trabajo. Aquí yo voy a hablar de una sola droga, de dos circunstancias y de una restricción. No voy a hablar de más porque el tiempo no me da ni el espacio me da. La eutanasia, lo que veníamos hablando, se debe legalizar la eutanasia, acá me quedó un error, en enfermos terminales que no estén en fase degenerativa. ¿Listo? También podemos aplicar la de los niños. ¿Ok? Entonces todo eso que signifique provocación, pero no va a ser una provocación adolescente en donde dice yo soy rebelde y sigue a todo medio pueblo, ¿no? No, es una provocación en donde haya argumentos, donde haya una lógica, donde haya una jurisprudencia que lo avale. ¿Ok? Tengan claro eso. Ahorita estábamos hablando de un qué, de un caso que se dio en redes sociales donde una persona llevaba a su hijo enfrente en la moto, se choca contra una turbo y la niña muere. Y me decían yo vi el video, ay, lamentablemente yo esos videos no los veo, en serio, pero lo vi porque eso era rápido y yo pensé, como pues yo también tengo moto, que era algo para uno pues más aprender, pues sí, aprende uno, pero no de esas maneras que me gustan. De verdad es que todas las situaciones que pasen con los niños donde ellos pues tengan un final de esos, no me gusta verlos, es más por sensibilidad. Me decían que la fiscalía ya ordenó orden de captura y me decía otro compañero, ya se va para la cárcel. Le dije, no, falta el juicio. Por el momento va a pagar unos meses hasta que se le haga el juicio y después sí, o se va o se queda. Dijo, no, profe, eso ya se va. Entonces, es precisamente lo que quería decirles. A partir de esas situaciones que generen ciertas provocaciones, porque, uy, no, pero es que el hombre era pobre, no tenía con qué llevarla, pero es que la ley, pero bueno, todos estos peros nos ayudan a formarnos como esa idea o estudiada. No quiero que salgan con, como decían, con unos comentarios que sin investigación, sin profundidad. ¿Listo? Eso es lo que pues vamos a tratar de propender, que estos ensayos sean de verdad desde lo profesional. ¿Que hay errores de ortografía? Los paso desde que haya profundidad. Y digo los paso no es que no les baje, digo es que tranquilos, pero la profundidad, créame que solo se alcanza a través de la investigación, el estudio. Listo. Entonces, profe, ¿así se hace mejor la tesis? Sí, así es mejor una tesis, es decir, cuando yo dejo de ser general y menciono los casos concretos y los puntos concretos. Otra situación que no quiero que hagan en su tesis es que me den tesis demasiado obvias. Sí, algo así como el agua moja. El tabaco es nocivo para la salud. Antes que las tabacaleras se pegaron la pelea, es más de 100 años, pero hoy en día decir el tabaco es nocivo para la salud es algo muy evidente. Si es una tesis, sí, sí es una tesis, pero venga, no, ¿sí? Quitemos esas tesis demasiado obvias. Miremos este caso. Si no cuidamos el medio ambiente, la raza humana puede ir a la extinción, calentamiento global. El tema es válido. Lo que no es válida es la construcción de la tesis. Ay, no me vas a escribir un ensayo sobre si sabemos que el calentamiento global nos va a llevar a la extinción. Eso todos lo sabemos. Y eso ya está científicamente demostrado. Es como los daños del azúcar. Así las azucareras no quieran decir que no. Pues, el tabaco es nocivo para la salud y la gente fuma. Lo mismo el alcohol. Y lo mismo el azúcar. Pero seamos sinceros, el azúcar blanca es dañosísima para la salud, como el tabaco, como el alcohol. Si tú quieres decidir con qué veneno envenenarte, no hay ningún problema. Pero la ciencia es ciencia. ¿Listo? Es decir, lo del calentamiento global es una perogrullada en el sentido en el que la ciencia ya lo demostró. Pero el tema no, muchachos. Podemos coger esa tesis y decir, venga, el tema está interesante, hablemos del medio ambiente. Hablemos de uno de los señores más ricos de Colombia que tiene lo de la gente normal, una casa en las Bahamas, y que a veces usa su avión para ir a las Bahamas, él solo, ¿no? Él solo, el avión le caben 50 personas, pero él mete 4 personas ahí en el avión y gasta todo el combustible posible a contaminar solo por
echarse airecito en la casa de las Bahamas unos 2 días. ¿Sí? Entonces puedo postular una tesis que el 1% de los más ricos son los que más están contaminando. ¿Sí? Y pues tendría que demostrarlo, claro está, ¿no? Pero entonces puede ser que el tema me sirva y quizá la tesis esté de pronto mal planteada o la podemos direccionar hacia una tesis más provocativa, mucho más que cause debate. ¿Listo? Miren esta tesis de la pena de muerte y díganme una cosa. ¿A ustedes les parece que está aceptada? ¿Bien? ¿Pasa o no pasa? ¿Qué opinan? Ahora sí los escucho. Profe, pues teniendo en cuenta lo que su merced ya nos explicaba, Sí, pues obviamente pues está muy corta esta tesis y general. pues Vamos a llamarla en términos de general. A mí hay un concepto acá que me hace ruido, este. No sé a y ustedes. mala para la sociedad, o sea, ¿por ¿Qué qué es la malo? calificamos mala? ¿Y por qué hablan de malo? Si en términos académicos tienen que ser más puntuales, ¿no les parece? ¿Qué pasa si yo digo la pena de muerte en Colombia es anticonstitucional? ¿Me cambió? ¿Sí o no? Pero ¿qué es malo? Es que esta palabra me parece como muy infantil en términos ¿de qué? De lo académico. Lo podemos decir de pronto en términos informales, cuando estamos jugando, que X jugador es muy malo, pero ya cuando nos sentamos a escribir donde le metemos más razón al asunto, ¿qué es malo? ¿Sí? Hay cosas, hay acciones que puedan ser malas. Te digo una cosa, la esclavitud es mala, ¿cierto? Y usted va a decir, sí, claro, pero era legal hace 400 años. Era legal traficar con personas de color. Y usted estaba dentro del marco de lo legal. Y podías hacer lo que quisieras con ella. Así. ¿Usted le parece que las universidades puede ir cualquier persona sin diferenciar su color de piel? Sí, pero estaba como norma ilegal en Estados Unidos hace 200 años. Y las personas de color no podían nunca ingresar y tocar un pie de las personas blancas. Blancas, otra cosa. Entonces, ¿qué es malo, no? Y nosotros decimos siempre eso, ¿no? Malo, no. Tratemos de usar el término más puntual en vez de malo o bueno. Por ejemplo, si hablamos de una reforma, pongamos la reforma pensional, es mala. No. ¿Cómo podríamos decirle entonces cuando obviamente la reforma no es de nuestro gusto? Desde el término jurídico, legal, ¿cómo podríamos decir? ¿Qué frase se les ocurriría a ustedes para eliminar esta palabra? ¿Toda la reforma? ¿Estás en contra de todo? ¿Ya la leíste? ¿Ya la analizaste? No, pero hay artículos que de pronto pueden estar ocasionando un problema legal o económico, ¿cierto? Entonces, ¿podemos ser más precisos? Sí, mira, los artículos 35, 36 y 45 tratan de esto y ocasionan un déficit al sistema pensional en tantos años. ¿Sí ve cómo cambia una persona cuando sabe del asunto a cuando simplemente dice que la reforma a la salud es mala? ¿Mm? Entonces, sí, claro, es muy, muy, muy general. Y esta, mira que es una perogrullada, el tema puede ser muy bueno, pero el cambio climático es un problema importante, sí, gracias, pero tomemos el tema y postulemos otra tesis que pueda ayudarnos. Miren esta, acuérdense que las tesis muestran una posición y esta es muy buena, ¿sí? Ahorita hablamos de los videojuegos. Díganme una cosa, vamos, voy a leerla y vayan a leerla desde qué posición tiene el autor frente al tema que quiere defender y dónde les parece a ustedes lo provocador o lo interesante de esta tesis. Dice, el acceso a la atención médica es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado, ya que esto no solo mejora la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de la sociedad en general. ¿Cuál es la posición de quien diseñó esa tesis? Esa tesis es de máximo 2 renglones, esto no demora mucho, sino que la diapositiva me la hacen 4 renglones y de pronto se me lleven la idea de que es un párrafo, no, es un renglón y medio. ¿Qué posición tiene el que diseñó esta tesis? ¿Qué quiere defender?
Los El escucho. derecho a la salud. Ese es el tema, sí señora, es el tema, pero no es la posición de él. Frente al derecho a la salud, ¿cuál es la posición de él? Tiene Lo que el debe ser bienestar de la garantizado por persona. el Estado. Hasta ahí sería pero grullada. Todos sabemos que la salud, el derecho al acceso a la salud debe ser garantizado por el Estado. Eso sería muy obvio. Pero hay una parte en donde no la hace tan obvia. Van bien, sigan avanzando. Sí, el tema es de la salud y que debe ser garantizado por el Estado. Hasta ahí todos lo sabemos. Y de hecho está dentro de la Constitución, ¿no? Lo que busca es Profe, el bienestar. como el acceso de no, como no discriminar Ahí no me a las habla de personas. discriminación. No, o Mm, sea, mm. el acceso no, sin importar. No. El desarrollo que puede tener la persona quien goza de un buen acceso a la Uy, salud. va por ese lado, pero trate de Mm. ser puntual, ojalá coja las palabras que él puso ahí. El desarrollo social y económico que Ajá. alcanza la persona gozando de un buen... Sí, señores. Pilas porque la discriminación no me habla ahí, eso lo infieres y lo estás interpretando. Y hay un momento para la interpretación que es la última parte de la lectura. Oiga, sí, el acceso a la atención médica, según este autor o según esta persona, supongamos que es un estudiante de criminalística, dice que si yo tengo acceso a la atención médica, que debe ser garantizado por el Estado, ¿no? Eso sí ya lo sabemos. O sea que Colombia va a surgir socialmente y económicamente. ¿Será eso cierto? Es que tiene que ver lo económico con que yo vaya al médico y más con un país. ¿Puede ser cierto? No lo sé, pero aquí está lo interesante de la tesis. Precisamente me está diciendo que si hay acceso a buena salud, Colombia socialmente va a surgir, ojo, desde lo social y desde lo económico. Yo me quedo, personalmente yo me quedo a revisar cuáles son los argumentos, cuáles son las estadísticas, demuéstreme, ya no es muéstreme, demuéstreme que sí es cierto. Quiero ver esos tres argumentos de ahí para abajo, a ver que si esa tesis es cierta, ¿sí? ¿Qué relación hay entre salud pública y la economía? O desarrollo social, o sea, que convivamos más en paz, que sepamos convivir y acceso a la atención médica. ¿Sí? No sé. Y sí, puede haber una de estas. Listo. ¿Sí entendieron más o menos hacia dónde quiero apuntar yo con el diseño de la tesis de ustedes? Mira, también aquí está una, les muestro una acá de la pena de muerte, que puede ser también muy válida. La otra, la pena de muerte es mala, ¿no? Muy general. La pena de muerte no solo es inhumana e injusta, la posición de la persona, sino que también es ineficaz como medida disuasoria y puede resultar en la ejecución de personas inocentes, por lo que debe ser abolida. Yo quito en Colombia y pongamos perdón, quito el mundo y pongo Colombia. O nunca debe ser aprobada en Colombia. Ahí lo cambiaría yo. ¿Listo? Pero yo no estoy diciendo que la pena de muerte es mala, yo estoy diciendo es inhumana e injusta. Palabras más puntuales. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo escribo una tesis concreta, obviamente no va a ser cuatro palabras, sino trato de delimitar con palabras concretas hacia dónde quiero apuntar mi trabajo, hacia dónde quiero defender. Listo. Chicos, ¿qué nos queda? Esta semana no van a subir nada al módulo. Nos queda entonces, muchachos, que ustedes se vayan pensando cuál es el derecho fundamental que yo quiero escribir. Ese subderecho que quiero tratar dentro de ese derecho. Ahora, puede partir de abajo hacia arriba. Puede partir, por ejemplo, de el caso que nos decían ustedes, la salud mental de los niños. ¿Eso hace parte del derecho fundamental? Sí, claro, miremos a ver el derecho a la salud. ¿Y se trata? ¿Hay legislación? ¿Será que las redes están siendo reguladas y están conociendo? ¿Será que hay estudios de investigación que demuestran que las redes causan depresión en los jóvenes? Sí, o sea, puede surgir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero quiero que ya empecemos a pensar, porque la otra semana ya debes tener la tesis diseñada. No importa que te quede mal, pero ya debes tener la tesis diseñada. Esta frase es la que voy a defender, ¿sí? Quiero hacer un ejercicio y la verdad es que llegar la otra semana a construir la tesis de la nada, del aire, no.
quiero que los ensayos sean esos ensayos de profesionales, ¿sí? Para que no digamos exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces, vas y miras videos. Mira, ayúdense de la inteligencia artificial. Por ejemplo, tú postulas esta tesis de la pena de muerte, entonces yo, por favor, quiero que me dé argumentos de positivos frente a la pena de muerte en los estados. Y la IA le empieza a sacar argumentos que son viables. Y usted mírelos, revíselos. También se pueden ayudar de los videos de YouTube. ¿Cómo puedo argumentar, por ejemplo, en YouTube, argumentar que la pena de muerte es inhumana? O esa es mi posición, ¿no? Quiero escuchar los argumentos en contra, escuchar argumentos a favor de la pena de muerte. Y ahí le van a salir varios videos de personas que van a hablar sobre eso y usted las escucha. Obvio que cuando es una persona que no tiene como una solidez en cuanto a lo que dice, quítenlo y pongan a alguien que de verdad valga la pena que hable. Pero de todas maneras le van a botar datos que a ustedes les sirvan. Entonces, por favor, indaguen frente a los colegios. Venga, yo quiero escribir sobre los colegios, cuántas sentencias ganaron, perdón, cuántas sentencias hay de la corte y las tutelas, ¿quién las ganó? Ahí tienen VLEX. ¿Por qué cree que les puse VLEX? No fue de gratis. Tienen a Vincent. O sea, consulten también desde la jurisprudencia, no solo la máquina de la inteligencia artificial, no solamente YouTube, tienen unos mecanismos digitales para empezar a mirar las dos posiciones del otro lado del charco, para que ustedes puedan diseñar esa tesis ya desde un criterio como tal. No la diseñen de una vez. Mi recomendación es que primero se nutran, consuman esas buenas ideas, después asumen la posición y lo hacen. ¿Qué pasa si cambias de posición? No me interesa la verdad las posiciones de ustedes, me interesa cómo diseñan los argumentos, ¿listo? Eso es lo que quiero, chicos. Más o menos quedó entendido por qué no les dejé tarea y qué me gustaría que hicieran esta semana. ¿Sí? Ya escoger el tema del que van a hablar y plantear una tesis, plantear una idea para defender. De renglón y medio máximo. ¿Sí quedó Profe, y claro? es sí, señor. Profe, una preguntita, y es basado con alguno de los derechos fundamentales, ¿cierto? Cualquiera, el que elija usted. Lo Perfecto, delimitas y a partir de ahí vas a hablar. perfecto. Entonces, nada, chicos, muchas gracias. Entonces, vamos a parar hasta acá.